Ahora vamos a empezar a ver lo que se llama, el tema que se llama longitud de arco, pero antes vamos a hacer algún repasito sobre trayectorias. Las trayectorias son las curvas en Rn, entonces vamos a definir de vuelta lo que era una trayectoria. Acuérdense que habíamos definido una trayectoria en Rn como una función sigma que iba de un intervalo real a b en Rn, donde Ra y Rb se llaman extremos de la trayectoria y la imagen de sigma es la imagen de sigma se llama curva. Porque bueno, esto sí era una curva, nosotros habíamos visto curvas en el plano, curvas en el espacio y en general en Rn. Acá esto parece un gamma, es sigma, ¿sí? Lo que tenemos como notación es un sigma de t, que es un x de t, un y de t y un z de t. Y vamos a definir qué sería lo que nosotros llamamos derivada. Cuando estamos pensando en curvas, también la derivada de una trayectoria que analizamos cuál era. Hicimos cómo quedaría una derivada de una función de r en Rn, de r en R3, y explicamos por qué quedaba de la manera que voy a mostrar acá como definición, sea sigma de t que va de r en R3 una trayectoria de clase C1. C1, acuérdense que tienen las derivadas primeras continuas, es decir, es una trayectoria diferenciable, o lo que podemos decir que la curva es suave, su imagen es suave. El vector velocidad está dado por la derivada de sigma con respecto a t, que es igual a sigma prima de t, que era el x prima de t, el y prima de t y el z prima de t en cada una de las componentes. ¿Por qué era esto? Acá está como definición, pero nosotros lo demostramos en videos anteriores cuando vimos matriz derivada y también lo repasamos cuando vimos regla de la cadena, que no es otra cosa que la derivada de sigma respecto a t. Análogamente, si sigma va de un intervalo AB a un Rn general, va a ser sigma prima de t va a ser x1 prima de t, x2 prima de t, hasta xn prima de t. Y en qué radicaba de que eso fuera la derivada era que pasábamos a cada una de las componentes la derivada en una sola variable, ¿sí? Donde poníamos x1 en t más h menos x en t sobre h, y se calculaba el límite cuando h tendía a 0 en cada una de las componentes. Así en cada x sub b. Esto también entonces se llama vector derivada. El vector derivada también se llama vector velocidad, que acá lo que estamos diciendo es simplemente una nueva nomenclatura o notación de lo que ya vimos, no estamos diciendo nada nuevo. Lo que habíamos visto, que vectorialmente la recta tangente en un t igual a t0 era la recta, si la escribíamos vectorialmente, que pasaba por el sigma de t0, que era el punto en el espacio que estuviéramos, más un lambda, que es un número real, por sigma prima en t0, ¿sí? El lambda s pertenece a r, ¿no? Que como ahora le pusimos t a la variable esta en vez de x, antes le poníamos al lambda el nombre t, ¿sí? Pero esto representa un punto por el que pasa la recta más un lambda por el vector dirección, era lo que era la forma de escribir una recta vectorialmente. Sigma prima de t0 sería el vector de la dirección tangente, por eso va a estar representando la recta tangente en t igual a t0. La rapidez, ¿a qué se le llama rapidez? Estamos definiendo, está dada por el módulo de ese vector velocidad, por el módulo de sigma prima de t, que sería la longitud del vector velocidad, ¿sí? Si nosotros queremos ver un ejemplo de eso, bueno, acá estaba lo que habíamos visto para ver cuál era el vector velocidad, era que tomábamos un vector, acá teníamos un sigma de t, acá teníamos un sigma de t más h, ¿sí?
cuando hacíamos la diferencia de sigma de t más h menos sigma de t, nos quedaba el vector secante de la curva, y cuando hacíamos t tendiendo a 0, nos quedaba el vector tangente, ¿sí? De ahí era lo que estaba explicando anteriormente. Respecto a la velocidad y a la rapidez, por ejemplo, si tuviéramos para poner un ejemplo, escribimos la trayectoria sigma de t, que es e a la t coseno de t seno de t. El vector velocidad, que es igual a sigma de prima de t, va a ser la derivada de cada una de estas componentes. Es decir, en el primer componente va a ser e a la t, en la segunda componente va a ser la derivada de coseno de t, que queda menos seno de t, y en la tercer componente va a ser la derivada de seno de t, que queda coseno de t. Entonces este es el vector velocidad o el vector derivada. En general, si lo mirábamos como una matriz, también llegábamos a que teníamos una de n por 1, si es el vector, donde cada uno terminaba siendo la derivada de sigma sub b, ¿sí? Con respecto a t en cada una de las componentes que estuvieran ahí. Bueno, lo vimos de todas esas maneras. A través de la definición de rapidez, le sumamos que, además del vector velocidad, la rapidez sería su módulo, que en este caso va a ser el módulo de b de t va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de a la t al cuadrado, más menos seno de t al cuadrado, más coseno de t al cuadrado, que son las componentes del vector velocidad elevadas al cuadrado. Le sacamos la raíz a eso. Acá queda seno de cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, nos va a quedar 1, entonces nos queda e a la t al cuadrado, que es lo mismo que e a la 2t, más 1, raíz cuadrada de eso. Esa sería la rapidez, ¿sí? Si uno la quiere ver para un t igual a t0 determinado, simplemente reemplaza. En t igual a 0, por ejemplo, nos queda e a la 0 al cuadrado, que va a ser 1 al cuadrado, más 1, nos queda que la rapidez es raíz de 2, por ejemplo, en t igual a 0. Ahora, longitud de arco. Uno podría tener una curva y lo que quisiera es medir esta longitud desde un parámetro A a un parámetro B, o desde dos parámetros entre dos parámetros que estuvieran entre ellos. En general, si la pensamos entre A y B, si C es una curva que es suave, que es diferenciable, dada por un sigma de t, que va a ser el x de t en la primera coordenada, el y de t en la segunda, el z de t en la tercera. Si tuviéramos en el plano, va a ser la tercera coordenada va a ser 0. Podría pensarse como longitud de arco, si yo quisiera pensar la longitud de arco de la curva C, conforme A varía entre A y B, lo podría pensar como segmentos, como la suma de segmentos infinitesimales, ¿sí? Quiero aproximar a través de una poligonal. La poligonal sería todos esos segmentitos, la longitud de todos esos segmentitos sumados. Lo que uno hace es una partición entre el intervalo AB, es decir, a A lo llamo T0 y lo voy particionando hasta un Tn que sea igual a B, ¿sí? Cuanto más grande la partición, más pequeñitos van a ser esos segmentos, pero mejor va a ser la aproximación, y vamos a ver un poquito por qué. Pero antes de dar la definición voy a explicar por qué la definición necesita estas condiciones, para que analicemos un poquito la matemática que hay atrás de una definición, que no es por un antojo. Si nosotros acá tuviéramos un sigma de t, acá en general, acá está sigma de t más 1 y acá está sigma de t, entonces sigma de t sub b más 1 y acá está sigma de t sub b. Si nosotros queremos ver un segmentito, sería el módulo de la diferencia entre sigma de t sub b más 1 menos sigma de t sub b, el módulo de eso. Y cuando sacamos el módulo de ese vector, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La primera componente al cuadrado, si es esta la diferencia de estos dos vectores, va a ser, de la primera componente va a quedar x de t sub b más 1 menos x de t en t sub b, eso al cuadrado, sería la primera componente al cuadrado, más la segunda componente sería y
en t sub b más 1 menos i en t sub b. Al elevarla al cuadrado sería la segunda componente al cuadrado y la tercera componente análogamente sería z de t sub b más 1 menos z de t sub b y esa diferencia la elevo al cuadrado. Claramente sigma de t es la que estábamos hablando acá, que es el x de t, y de t, z de t, ¿no? Entonces cuando hacemos la resta de estos dos nos quedan estas componentes y al calcularle el módulo las sumamos y las elevamos al cuadrado y las sumamos. Si nosotros aplicáramos, si viéramos esta diferencia en cada una de estas componentes que tenemos acá, porque pensemos que esto es una función de t, esto es otra función de t y esto es otra función de t. Si pensamos en x de t como la primera componente y pensamos en lo que sería aquí de t sub i más 1 menos x de t sub i, lo que estamos acá es frente al incremento de una función de una variable, porque x de t es una función de una variable. Entonces, usando el teorema del valor medio, eso va a ser igual a la derivada de x, de la función x, en un punto intermedio, que acá lo llamamos t sub b estrella, por la longitud del intervalo, ¿sí? Por lo que nosotros llamamos lo que nosotros llamamos delta x, ¿sí? Acá sería el delta t, que sería t sub b más 1 menos t sub b, ¿sí? Eso sería lo que estaría marcando. El t sub b estrella, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que está entre t sub b y t sub b más 1. Del mismo modo, podemos usar el teorema del valor medio en la componente i y en la componente z. Si tenemos i en t sub b más 1 menos i en t sub b, lo que también estamos es frente al incremento de una función real que se llama i. Entonces, a través del teorema del valor medio va a ser igual a la derivada de i. En un t sub b le ponemos 2 estrellas porque no tiene por qué ser el mismo que también esté entre t sub b y t sub b más 1, entre un punto intermedio, por el delta t que sigue siendo t sub b más 1 menos t sub b, ¿sí? Y lo mismo para la tercer componente, el incremento en z, considerando z en t sub b más 1 menos z en t sub b, va a ser igual a z' en un punto intermedio, que acá lo estoy llamando t sub b 3 estrellas, por el incremento en t, que es t sub b más 1 menos t sub b, que coinciden los tres. Y acá el punto intermedio, cuanto más cerquita esté t sub b de t sub b más 1, va a tender más a ser el mismo punto, pero en general es un punto intermedio. Si lo vemos con funciones no tendría por qué ser el mismo punto. Entonces, si nosotros pensamos eso, lo que acabamos de decir, el segmento sigma, que va de sigma de t sub b a sigma de t sub b más 1, tiene la siguiente longitud. La longitud va a ser el módulo de ese vector y el módulo va a ser t sub b más 1 menos t sub b estaba en todos lados, así que si lo considero en cada coordenada va a estar al cuadrado, lo saco factor común al cuadrado dentro de la raíz y como está como factor, me queda la raíz cuadrada de esto al cuadrado, directamente puede quedar acá afuera, ¿sí? Que como estaba en todos los términos, se queda acá multiplicando t sub b más 1 menos t sub b. ¿Y qué queda del resto, digamos? Va a quedar en la suma de las componentes al cuadrado, que sería x' en t sub b estrella al cuadrado, más y' en t sub b 2 estrellas al cuadrado, más z' en t sub b 3 estrellas al cuadrado, que sería simplemente de lo que está, sumar estas tres componentes al cuadrado, ¿sí? Estamos sumando esta quedó como factor común y la raíz se simplificó con el cuadrado, y acá estamos sumando los cuadrados de estas tres cosas adentro de la raíz, ¿sí? Por supuesto, siempre el t sub b, t sub b estrella, t sub b 2 estrellas y t sub b 3 estrellas está entre t sub b y t sub b más 1. Bueno, la longitud de la poligonal aproximada, es decir, si sumáramos todos esos segmentitos, porque nosotros queremos aproximar a lo que sería la longitud de la curva, entonces la aproximamos a través de una poligonal, sería hacer una suma S sub n, que sea la sumatoria desde igual 0 hasta el n menos 1, de todos
de todos esos segmentitos que tendrían cada uno de ellos esa longitud, ¿sí? Para cada uno de los intervalitos, para cada uno de esos segmentos, ¿sí? Entonces hacemos la sumatoria de todos esos y esto sigue quedando como factor común de todos. Ahora, si nosotros hacemos esa sumatoria, cuando hacemos tender a n a infinito, lo que estamos diciendo cuando n tiende a infinito, que la partición es lo más grande posible, lo más fina posible, lo que estamos diciendo es que estamos tomando la mayor cantidad de t sub b entre a y b, ¿sí? La poligonal aproxima mejor a la imagen de sigma, es decir, cuanto más segmentitos tengamos, mejor aproxima la imagen de sigma o a la longitud o a la curva, ¿sí? A la longitud de la curva o la longitud de arco, que es como se llama. Si es que existe, si es que existe el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, ¿sí? Es decir, hacemos tender la cantidad de puntos que tomamos a infinito y cada uno de esos segmentitos sería infinitesimal extremándolo a la mayor posibilidad. Si suponemos, como dijimos, si suponemos que x', y' y z', que son las componentes, las funciones que aparecen adentro de esa raíz, o si esto lo consideramos como funcional en cada una de los términos de la sumatoria, si esas funciones son continuas en AB, el límite existe porque lo que estamos sumando son funciones continuas. Entonces, y está dado, según las sumas de Riemann, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, considerando que sea continuo cada uno de los términos, a la integral entre a y b del módulo de sigma prima de t, que es x' de t al cuadrado, más y' de t al cuadrado, más z' de t al cuadrado, y diferencial t sería lo que nos quedaría aplicando sumas de Riemann a lo que tenemos acá como una sumatoria, sabiendo que las derivadas de las componentes son todas continuas. Bueno, esto que tenemos acá, escrito de otra manera, no es otra cosa que la integral entre a y b del módulo de sigma prima de t diferencial t, ¿sí? Entonces acá escribimos la definición que ya establece el modo de calcular la longitud de arco. Definición dice, sea sigma que va de A a B en Rn una trayectoria de clase C1, de clase C1 nos garantiza que las derivadas de primer orden, digamos que las derivadas de cada una de las componentes, porque esto ya sabemos cómo es la derivada, son funciones continuas. La longitud de sigma conforme varía t entre a y b está definida como la integral definida entre a y b de sigma prima de t diferencial t. Acá en la anterior que nosotros pusimos habíamos puesto que era la integral definida entre a y b a través de lo que habíamos llegado a sumar las poligonales. Esta es la condición, la que se hace uno, que necesitamos para que poder hacer la partición teniendo infinito, aproximar lo mejor posible a esa curva a través de una integral de Riemann, a través de las sumas de Riemann y llegando a lo que es la integral de Riemann. Entonces, de este modo, lo que estamos calculando es la longitud de arco, ¿sí? La longitud de sigma, la longitud de arco entre A y B de sigma de t, conforme t varía de A a B, ¿sí? La longitud de la curva se llama en general longitud de arco. El arco está representando a un tramo de una trayectoria. Un tramo de una trayectoria y de su imagen sería una curva. Lo que uno está midiendo es sobre la curva, ¿sí? Un ejemplo sería calcular la longitud de arco del giro de una hélice
que la hélice está dada por un sigma de t que sea b coseno de t, b seno de t, y en la tercer componente 1 menos b cuadrado por raíz de 1 menos b cuadrado por t. Entonces, como me pide un giro en la hélice, uno puede establecer que los parámetros van desde 0 a 2pi, ¿sí? Si nosotros acá miramos la primer componente, es decir, lo que está en el plano, vemos que tenemos una circunferencia de radio b, de radio, digamos, de radio b, porque cuando nosotros acá le sumamos x cuadrado más y cuadrado, tenemos el r cuadrado, que termina siendo r cuadrado, termina siendo b cuadrado, entonces r es igual a b, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de lo que nos está de arco de un giro, sería la longitud de sigma entre 0, sería la integral definida entre 0 y 2pi de sigma prima de t diferencial t. Bueno, primero entonces, ¿qué tengo que encontrar? Sigma prima de t. Sigma prima de t, ya sabemos cómo se derivan estas funciones, sabemos que claramente son las componentes son C1, entonces lo que en el rango que nos están dando, entonces sigma prima de t o el vector velocidad va a ser la derivada de la primer componente, que es b por menos seno de t, porque era b coseno de t lo que había en la trayectoria. En la segunda componente, la derivada de b por seno de t, que es b coseno de t. Y en la tercera componente, la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado por t va a ser raíz de 1 menos b cuadrado, porque esto es una constante para t. Es decir, va a ser una constante por t, la derivada de la constante. Como me piden la longitud, tengo que encontrarle el módulo al vector velocidad o al sigma prima de t. Entonces lo que hago es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado para calcular el módulo a sigma prima de t, que me va a quedar menos b al cuadrado por seno cuadrado de t, más b cuadrado por coseno de t, más esta raíz al cuadrado. Si yo al sumar estos dos puedo sacar b cuadrado factor común y me queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más esta raíz también elevada al cuadrado, que sería la tercer componente elevada al cuadrado. Ya sabemos que el seno cuadrado de t más el coseno el cuadrado de un arco más el seno cuadrado del mismo arco nos va a dar 1. Entonces nos va a quedar el b cuadrado por 1 más 1, el b cuadrado por 1 sería acá más 1 menos b cuadrado, porque al sacarle el cuadrado a esta raíz nos queda más 1 menos b cuadrado. De todo, el b cuadrado se va con el b cuadrado, nos queda 1. Entonces, para encontrar la longitud de arco, lo que tenemos que hacer es calcular la integral entre 0 y 2pi de los que nos haya dado ese módulo que nos dio 1 diferencial t. Entonces va a ser la integral de 1 diferencial t, es t, va a ser t entre 0 y 2pi, entonces la integral, utilizando la regla de Barrow directamente, o el teorema fundamental del cálculo, va a ser 2pi, 2pi menos 0, que es 2pi. Bueno, ahí tenemos lo que será la longitud de la hélice. El mismo procedimiento tienen que calcular para encontrar la longitud de arco de cualquier trayectoria. Calculan el vector, primero se fijan si cumple con las condiciones de ser C1, de ser diferenciable. Segundo, calculan su vector velocidad o sigma prima de t. Y en tercer lugar, calculan su módulo, que sería la suma, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y luego, para encontrar la longitud de arco, lo que acabamos de deducir con esas hipótesis de que la trayectoria sea C1, es que termina siendo la integral definida entre los extremos en los cuales yo quiero evaluar cuál es la longitud, entre el parámetro desde dónde a dónde quiero calcular la longitud, por el sigma prima de t, con el integrando el módulo del sigma prima de t. Entonces, eso es lo que tienen que hacer cada vez que quieren encontrar
que quieren encontrar la longitud de arco de una trayectoria C1, ¿sí? Siempre fíjense de que sea C1 y si no tienen que hacerla C1 a trozos y ir calculando la longitud de arco partes por partes. Bueno, este video lo corto acá y después sigo con arco y longitud de arco en el video que sigue.